Capítulo 3. La manera del mundo y la de Dios. Ya hemos visto en forma panorámica el proceso hacia el matrimonio. Ahora examinaremos tres maneras distintas que se usan para llevar a cabo este proceso. Primero las presentaremos y luego las explicaremos analizando cada una de ellas. 1. La manera del mundo. 2. La tendencia de los creyentes influenciados por el mundo. 3. La manera de Dios, señalada en su palabra y aplicada al contexto de nuestra cultura. 1. La manera del mundo. En general, las personas inconversas no leen la Biblia y no tienen ningún interés en seguirla. Por eso mucho de lo que hacen está en contra de la voluntad de Dios y las consecuencias en sus vidas y en la sociedad son drásticas. Las personas que no conocen a Cristo ni conocen la palabra de Dios tampoco tienen el Espíritu Santo para guiarles y controlarles. Lo que les guía son los deseos de su corazón, lo que quieren, y la vista, lo que ven. Sus deseos son la brújula que les señala el camino que deben seguir. Son atraídos y dominados por lo que es agradable a sus ojos. Cabe decir que no todos los inconversos cometen estos errores presentados aquí, pero son tan comunes que caen en la mayoría de ellos. Lo que estamos señalando es el sistema y la manera en general del mundo que no conoce a Cristo. El primer error es establecer su vida en lo físico en vez de lo espiritual. Lo que se puede ver, oír, palpar, saborear y sentir forma el cimiento del razonamiento y entendimiento en sus vidas. Primera de Corintios 2, 14 al 16. No conocen a Dios y no comprenden cómo es. Su atracción hacia el sexo opuesto está basada principalmente en lo físico. Lo emocional e intelectual es secundario y también lo que comparten en cuanto a sus intereses y experiencias comunes. Lo que domina su interés y dirige sus ojos es el aspecto físico de la otra persona. Sus cualidades personales están en segundo plano. El creyente también experimenta una atracción hacia el sexo opuesto, pero tiene la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para ayudarle a controlar sus deseos, dominar sus pensamientos y tomar buenas decisiones con valores no basados en lo físico. El segundo error tiene que ver con el valor que se da a las cosas y a las personas. Este valor está determinado por lo estético y material. La evaluación del valor se basa en lo agradable, simpático, lo que puede obtener el beneficio. En esta vida y en lo físico, lo invisible, lo espiritual y lo eterno tiene poco o nada de valor. Esto es el resultado de eliminar lo espiritual y colocar lo material como el valor principal. La amistad llega a ser muy superficial. Si la persona del sexo opuesto me agrada y me beneficia, me gusta. Lo que une a dos personas con estos valores es el egoísmo, siendo que es difícil agradar a la otra persona todo el tiempo y durante mucho tiempo el vínculo sentimental está destinado a fracasar. Desean lo que se ve, lo físico, material y temporal. Los deseos, las metas, los afanes y todo lo que se busca está en base a lo que se encuentra en esta vida y en este mundo. Se busca todo lo que se considera de valor y se menosprecia lo que sí es de valor. El lema del mundo es sigue tu corazón, en contraste con el lema del discípulo de Cristo que es sigue la palabra de Dios. Si mi corazón se fija en el aspecto físico de la otra persona, los deseos de mi corazón me guiarán mal y los deseos de la carne dominarán en la relación interpersonal. Un ejemplo de este tipo de relación está en Génesis 34, donde Siquem, hijo del príncipe de los heveos, se fijó en Dina, la hija de Jacob. Esa atracción rápidamente terminó en una unión sexual. Para el mundo, la unión sexual antes del matrimonio no está mal, sino es lo común. Los errores siguen acumulándose uno tras otro. Al seguir lo físico se elimina la verdadera intimidad, es decir, lo espiritual, siendo que lo espiritual es menospreciado y prácticamente ignorado. La intimidad de esta está limitada a lo físico, intelectual y emocional. La verdadera y duradera unión espiritual comienza con la unión con Dios. Para que una pareja disfrute de la profunda intimidad entre dos espíritus que ha sido diseñada por Dios, primero debe tener una íntima relación con Dios. Los que no conocen a Cristo no pueden desarrollar una relación interpersonal en base a lo espiritual y una comunión mutua con Cristo.
El compromiso entre ambos es muy superficial. Muchos no hacen el pacto de casarse y simplemente conviven. El pacto del matrimonio con Dios y ante la sociedad no les importa. Lo toman como un trámite más que puede dejarse de lado. Si se casan por lo civil, lo pueden deshacer y divorciarse si el matrimonio no funciona a su gusto. La entrega del uno al otro es mínima. El egoísmo tiende a dominar. Lo que les motiva a quedarse en la unión es el beneficio y lo que les conviene. La actitud es, si me da lo que busco, me quedo en la relación, si no, me voy. No lo dicen, pero su actitud lo demuestra. La siguiente deficiencia es el poco esfuerzo que ponen para resolver los problemas y conflictos. Su deseo de luchar para conseguir el bienestar del otro está muy debilitado por el egoísmo. No hay entrega ni disposición de hacer sacrificios para el bienestar del otro. Luego, notamos que su amistad es muy superficial y no tan importante. Se saltan las etapas donde deberían conocerse bien y pronto llegar a ser una pareja en convivencia. Lo ilustramos en el siguiente diagrama. La manera del mundo. Saltan etapas, de ser conocidos a la etapa 5 a pareja reconocida. Se saltan la amistad ligera, amistad buena, amistad cercana. Incluso no llegan a la boda esposos. Conocerse no es una prioridad. A muchos no les importa conocerse muy bien. Por eso muchas parejas casadas y convivientes casi ni se conocen. Mientras hay respeto, entre comillas, y provecho, siguen juntos. Si no les resulta, cambian de pareja. Con todo lo que hemos mencionado anteriormente acerca de la manera del mundo, los resultados son predecibles. El tiempo invertido en conocerse es poco. El tiempo entre conocerse y llegar a ser una pareja reconocida es cortísimo. No hay amistad cercana o íntima y tampoco se les ocurre buscar la dirección de Dios. En el futuro no se comprenderán bien, con los valores errados, el enfoque equivocado, el poco tiempo invertido en conocerse y las diferencias entre el varón y la mujer es obvio que tendrán conflictos. Si a todo esto le sumamos o añadimos la naturaleza pecaminosa que ambos tienen y la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas, es una maravilla que soporten estar bajo el mismo techo. Los creyentes también tienen conflictos, pero la ventaja es el poder del Espíritu Santo y sus valores, los cuales son diferentes. Para que un matrimonio tenga armonía necesita mucha paciencia y el deseo de entenderse y conocerse bien. El plan de Dios es que las diferencias entre ambos sean usadas para complementarse, pero si no se sigue la palabra de Dios, el egoísmo convierte las diferencias en competencia y conflictos. Cuando uno no conoce a Dios, no conoce el verdadero amor. La comprensión del amor es errada y muchas veces el amor es equivalente a lo sensual. Expresar amor es tener sexo. Confunde la codicia con amor. El egoísmo ciega el corazón de su dueño. Para otros el amor es sentimental, es decir, romántico, la emoción y el sentimiento. En el matrimonio debe haber intimidad sexual y también romanticismo, lleno de sentimientos y emociones sublimes. Sin embargo, el sexo y el sentimiento no significan amor. La vida de estas personas se caracteriza por la inestabilidad. Isaías 57:20. Dudan el uno del otro y su relación es turbia, debido a que confunden el amor con el sexo. No son muy leales, sino egoístas. No sirven al otro, sino se aprovechan del otro y discuten porque no obtienen lo que quieren. Se echan la culpa constantemente. Junto con la duda vienen las sospechas que producen acusaciones. La culpa turba el alma y trastorna todo produciendo celos indebidos y la imaginación vuela sobre cosas que existen o no existen. Se lanzan acusaciones y se infligen heridas. Otro problema es que llegan al matrimonio con culpa. Su unión sexual antes del matrimonio es pecado, aun si no lo consideran o entienden. Por lo tanto, la culpa y el sentimiento de culpabilidad tienen su efecto que sabotea la relación. Ambos se sienten culpables porque tienen culpa. Sin embargo, no entienden por qué se sienten mal. La confusión les turba y sigue al mismo tiempo. Hay momentos cuando están furiosos y se acusan y atacan. Después que los ánimos se calman, se sienten mal por haberse agredido verbalmente. Piensan que deben amarse y unirse sexualmente en fornicación. Esta solución solo complica más la situación.
aumentando su culpa y el sentimiento de culpabilidad. Con el corazón turbado y lleno de egoísmo discuten, se atacan, se hieren, se sienten mal y se unen de nuevo en fornicación, repitiendo el ciclo. Pero cada vez es peor y en consecuencia su relación se deteriora sin entender por qué no se comprenden, no resuelven sus ofensas, no se arrepienten de su pecado ni se apartan de lo que ofende a Dios. Están en círculo vicioso destinados a apartarse y si no lo hacen corporalmente al menos no están unidos de corazón. Su relación se caracteriza por la inestabilidad, están muy inquietos y se dejan llevar por sus impulsos. La mayoría de las veces están propensos a explorar con enojo y tienen poca paciencia. Sin la ayuda del Espíritu Santo sus impulsos les ganan y lanzan palabras sin pasarlas primero por el filtro de la prudencia y sin medir las consecuencias. La neblina de la confusión en cuanto a lo que es el amor, la nube de culpa que está sobre su relación, así como el egoísmo producen incertidumbre y doble ánimo. Continuamente se retractan y cambian de parecer. Tienen muchos altibajos. La carencia de una relación con Dios hace que su relación interpersonal sea voluble. Entran al matrimonio o a la convivencia con un mal cimiento. Cuando se casan o conviven todavía no conocen el verdadero amor. Su relación se complica mucho porque no han aprendido acerca de la fidelidad, el dominio propio, el servir a otro sin esperar algo a cambio y siguen con lo físico como la guía para sus vidas. Muchas veces cuando el joven por primera vez ve a una señorita linda se enamora de ella. La señorita al ver un joven simpático y amable se derrite por él. El mundo lo llama amor a primera vista. Eso demuestra mucho acerca del concepto que tienen del amor. Se guían por los sentimientos que son estimulados y controlados por lo que se ve, dejándose llevar por el deseo. Primero confunden el amor con lo sentimental, luego confunden el amor con el sexo. Este proceso es conocido como enamoramiento. El enamoramiento. Cuando se habla de la amistad entre personas del sexo opuesto, el término que se usa frecuentemente es enamoramiento. Se dice que un joven tiene una enamorada, tal vez una señorita te presente a su enamorado. Es común escuchar a alguien decir, estoy enamorado. ¿Qué significa estar enamorado? ¿Transmite este término el significado que queremos comunicar a otros? ¿Representa con precisión la manera en que Dios nos llama a vivir? ¿Debe el creyente enamorarse de una persona del sexo opuesto? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del tema? En la Biblia hay 3 varones que se enamoraron de una señorita. Siquem se enamoró de Dina, la hija de Jacob. Génesis 34, 1 al 3. Sansón se enamoró de Dalila, la filistea. Jueces 16, 4. Amnón se enamoró de Tamar, su hermana. 2 Samuel 13, 1. Estos 3 varones tuvieron un deseo sexual por una señorita. Ese deseo sexual está basado en una atracción física motivado por lo que vieron en ella. Sus deseos sexuales no fueron controlados. En medio del desenfreno, esos deseos se intensificaron hasta dominar la mente, las decisiones y las acciones del varón, dando como resultado la fornicación, la unión sexual entre el varón y la mujer fuera del matrimonio. En el caso de Amnón, sus pasiones controlaron sus pensamientos, hasta el punto de afectar su apetito, de tal modo que enflaqueció y otros notaron su pérdida de peso. El enamoramiento de Sansón y Amnón estuvo motivado por la codicia y saturado de ella. El desenfreno sexual de los 3 resultó en su trágica muerte. El enamoramiento en la Biblia está relacionado con lo siguiente: fornicación, Ezequiel 23:5, prostitución, Ezequiel 23:7, deseos por encima de Dios y por algo que Dios no quiere, Ezequiel 23:12. Desear fuertemente algo a primera vista, Ezequiel 23:16. La lujuria y el ardor carnal de las bestias, Ezequiel 23:20. Confusión y vergüenza, Jeremías 22:22, Ezequiel 16:36. Placer, Ezequiel 16:37. Un triste final del enamorado, Jeremías 30:14, Ezequiel 16:33 al 36. En la Biblia, enamorarse es el proceso de ver algo o alguien agradable
cuya visión inflama instantáneamente los malos deseos, lo cual motiva a la persona a actuar contra la voluntad de Dios y muchas veces al pecado sexual. En resumen, el enamoramiento, así como está descrito en la palabra de Dios, está condenado. El Señor no quiere que nuestra amistad, relación y compromiso con el sexo opuesto esté basado en lo físico y su atractivo sensual y que no seamos guiados por la vista. El Señor quiere que nos conduzcamos con toda pureza y que no edifiquemos mutuamente. Primera de Corintios 6, 13 al 20, Primera de Tesalonicenses 5, 11, Primera de Timoteo 4, 12, 5, 1 al 2, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22, todo vínculo con el sexo opuesto debe conformarse a la palabra de Dios. La Biblia reconoce que estamos influenciados fuertemente por lo que vemos. Primera de Samuel 16, 7 afirma que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Sin embargo, Jehová mira el corazón. Debemos hacer lo que el Señor hace. Por supuesto, no nos es posible ver el corazón, pero podemos considerar el corazón y evaluar las manifestaciones que salen de él. Mateo 15, 18 al 20. Por lo tanto, nuestro interés principal en una persona del sexo opuesto no debe basarse en su atractivo físico, sino en su relación espiritual con Dios. No estamos negando que el sexo opuesto nos atrae porque Dios nos ha creado así, pero la atracción física no debe predominar sobre nuestros pensamientos, decisiones y acciones. La consideración principal no debe ser la belleza física, sino la persona es creyente en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 6, 14, 7, 1. De acuerdo con esta explicación acerca del enamoramiento, no estamos afirmando que todas las personas que usan el término enamorado o enamorada está mal espiritualmente o que tienen codicia o lujuria. Eso no es cierto. Lo que queremos decir es que los términos y el lenguaje que usamos deben comunicar lo que Dios quiere y la santidad que buscamos. Por lo tanto, es mejor usar el término amistad en vez de enamoramiento. Esta palabra transmite un concepto más bíblico en cuanto a cómo debe conducirse una persona con el sexo opuesto. 2. La tendencia de los creyentes influenciados por el mundo. Un joven ingresó al aeropuerto para tomar su vuelo a otra ciudad, cuando de pronto vio a una señorita muy hermosa y elegante. De inmediato se emocionó y pensó, cuánto me gustaría conocerla. Hizo la cola para hacer el check-in, sacó su boarding pass y llegó a su sala de espera. Mientras esperaba el momento de abordar, se sorprendió al verla sentada en la misma sala. Le llamó la atención su cabello largo y bello y comenzó a estudiar cada movimiento que hacía ella. Trató de ser discreto en su mirada para no ser demasiado obvio o ridículo, pero la atracción que sintió en su corazón fue tan fuerte que sus ojos quedaron prendados en ella, pensando que quizás tomaría el mismo vuelo que él. Su esperanza por conocerla se incrementó. Sin embargo, se dijo dentro de sí, ¿qué va a hacer? Aunque tome el mismo vuelo, hay pocas posibilidades que ella se siente a mi lado en el avión. Sucedió que cuando subió al avión y ubicó su asiento, para su grata sorpresa, la misma señorita con esos ojos brillantes estaba sentada junto a él. La alegría que sintió el joven fue tan grande que parecía que su corazón le iba a explotar, por lo que acelerado de sus palpitaciones. Estaba tan nervioso que comenzó a sudar y no tenía idea de qué hacer. Después de unos 5 minutos con las manos y piernas temblorosas, le dijo bruscamente, ¿qué tipo de hombre le gusta a usted? Sorprendida por su pregunta tan directa, tomó su franqueza con calma, se sonrió y le respondió amablemente, bueno, me gustan los judíos. Me gustan los varones judíos porque son muy inteligentes, diligentes, trabajadores y saben cómo ganar dinero. Los judíos me fascinan y pienso que pueden sostener a una mujer muy bien con muchas comodidades. El joven quedó sorprendido de su respuesta y se alegró que la persona más hermosa que había visto en su vida no le rechazara. Después de una pausa ligera, ella tomó la palabra de nuevo y dijo, pero también me gustan los cantantes raperos. Su linda voz cautiva mi corazón y me eleva hasta las nubes. Los puertorriqueños cantan tan lindo que me gustaría escuchar su voz todos los días, desde el momento que me levanto. Al escuchar estas palabras, el joven quedó prendido de sus palabras mientras admiraba sus hermosos y dulces ojos. Mientras aún estaba pensativo, la dama volteó hacia el joven y con una dulce sonrisa continuó hablando. Pero ¿sabes qué? También me gustan los futbolistas. Me atrae el deporte, pero sobre todo el fútbol. Me emociono al ver un gol.
Por eso me encantan los delanteros. ¿Cómo pueden dominar la pelota? Me apasiona el fútbol y los delanteros se llevan mi corazón así como llevan la pelota. El joven se quedó mirándola con ojos de búho, prestando atención a cada palabra que salía de sus labios. Después de un silencio, la pensativa dama se dirigió de nuevo al joven y le dijo: Disculpa, me llamo Doris, ¿y tú cómo te llamas? Sin vacilar ni un segundo, el joven la miró tranquilo y confiadamente le dijo: Mucho gusto de conocerte, me llamo Abraham Badbuni Messi. Aunque parezca chistoso, esta historia describe bien en qué se fijan muchos jóvenes y señoritas cuando buscan una amistad especial con el sexo opuesto: la exagerada atención que se da a lo externo y la ausente consideración de cualidades internas es la manera del mundo. Pero si los jóvenes y las señoritas creyentes no están bien instruidos, también podrían seguir este proceder. Esto no quiere decir que no debemos mirar lo externo en la otra persona. Eso es imposible para el ser humano. Lo externo nos ayuda a evaluar a la otra persona para tomar decisiones, pero el peligro es tomar la decisión de comenzar una amistad especial con el sexo opuesto basado únicamente en lo externo. Como creyentes sabemos que el mundo está extraviado y corrupto en su manera de llevar a cabo la relación con el sexo opuesto. Rechazamos la impureza sexual y la falta de consideración a Cristo. No queremos seguir al mundo y procuramos vivir de una forma totalmente distinta a la de los inconversos. Sin embargo, en la práctica, el del mundo influye a muchos discípulos de Cristo. Sus vidas son intensamente dominadas por lo físico. No desarrollan intimidad espiritual con su Salvador. Su compromiso con el otro es muy débil. No entienden bien el verdadero amor, son inestables en sus emociones y decisiones y como consecuencia entran al matrimonio con un cimiento frágil. Con un ojo en el Señor y el otro en su entorno, comienzan a interesarse en una señorita sin tener una idea clara y bíblica de la santidad, la amistad especial y el noviazgo correcto. Siguen el modelo del mundo, saltándose los pasos de la amistad y enamorándose rápidamente. Están prendados y emocionados con la otra persona sin conocer mucho de ella. En Jueces capítulo 14 versículos 1 al 3 vemos que la atracción entre Sansón y la señorita filistea siguió el estilo del mundo. Ella no era creyente, pero Sansón conocía a Jehová. Hebreos capítulo 11 versículo 32. Según este ejemplo, ser creyente no significa que la persona seguirá los principios de la palabra de Dios en su trato con el sexo opuesto. Aunque Sansón era creyente, se condujo como un filisteo y se fijaba en las filisteas, guiado por la atracción física. Muchas veces el joven creyente desea tener una buena amistad con el sexo opuesto y llevar un noviazgo que agrada a Dios, pero empieza con poca instrucción y preparación de sus padres y de la iglesia, y no tiene un buen ejemplo para seguir. Con el mundo infiltrado en la mente de los jóvenes cristianos, estos comienzan a imitar al mundo en su trato con el sexo opuesto y su enamoramiento los lleva a desviarse de la santidad. Muchas vidas caen en pecados sexuales, los discípulos se debilitan y los matrimonios se destruyen. El error común que se comete es acelerar el tiempo necesario para conocerse bien. Los ilustramos con el siguiente diagrama: la influencia del mundo en los creyentes. Etapa 1, conocidos. Se saltan a la etapa 5, pareja reconocida. Se apuran en las etapas. Los jóvenes creyentes tienden a apurarse en la formación de su vínculo sentimental sin tomar el tiempo necesario para conocerse bien. Un vínculo sentimental necesita tiempo para fortalecerse, entenderse bien el uno al otro y desarrollar confianza. El mundo nos ha influenciado tanto y nuestros propios deseos también nos ganan que nos apuramos en este proceso. Estamos tan ansiosos por avanzar rápidamente en una relación sentimental que nuestra decisión de ser pareja es muy precipitada. Debido al peligro de ser influenciados por el mundo, Romanos 12 nos exhorta a entregarnos completamente al Señor, a no conformarnos a este siglo, mundo, y a transformarnos cada día renovando nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos los deseos de nuestra propia carne que batallan cada día contra nuestra alma. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, la lucha es por fuera y por dentro. 3. La manera de Dios señala en su palabra y aplicada al contexto de nuestra cultura. El desarrollo de una relación interpersonal entre dos
personas del sexo opuesto que terminan en un pacto de matrimonio es distinto para los que siguen a Cristo. El proceso es la unión de dos espíritus, dos corazones que se funden por la gracia de Dios para servir al Señor por el resto de sus vidas en esta tierra. En realidad es una relación interpersonal entre tres personas, Dios, el joven y la señorita. Cuando el joven y la señorita crecen en su relación con el Señor, esto se refleja en su relación el uno con el otro. Así como una relación entre dos personas toma tiempo para conocerse y apreciarse, así también sucede en la relación entre el creyente y Dios. Para el Hijo de Dios la amistad debe desenvolverse y crecer como la aurora del sol que gradualmente se levanta y se aclara, así como lo disfrutamos los rayos del sol que nos alegran y abrigan. Así también debemos disfrutar de una amistad. La pareja debe aprender cómo es el otro y llegar a conocerse bien. Deben compartir los mismos intereses, luego trabajar juntos en algún proyecto y finalmente hacer el pacto de servir a Dios juntos. El matrimonio no es el inicio de una unión que los suelda con la firmeza del fierro fundido. Esta unidad ya se había iniciado y se había perfeccionado durante varios meses. El matrimonio es la celebración que sella el pacto de unión para toda la vida. Esa unión seguirá fortaleciéndose durante el tiempo que Dios les conceda en esta tierra. La manera del mundo y la manera de Dios. Compararemos la manera del mundo y la manera de Dios para entender cómo vive el mundo. Solo tenemos que recordar cómo vivíamos antes de conocer a Cristo. En esto la Biblia nos ayuda, pues nos da la descripción de nuestro modo de vida anterior, la instrucción de cómo debemos vivir ahora y la exhortación a cambiar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Estos versículos describen el modo de vivir del mundo y cómo vivíamos antes de tener la vida eterna. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otras palabras, vivíamos como nos gustaba y nos agradaba, y era natural satisfacer nuestros deseos carnales y sexuales. Pero como hijos de Dios, el Señor nos exhorta a vivir de forma diferente a como vivíamos antes de nuestra conversión. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Efesios capítulo 4, versículo 17a. Lo que sigue estas palabras en Efesios 4 es una descripción del estilo de vida de las personas no creyentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios capítulo 4 versículos 17b, 19. Siguen una vida desenfrenada y son llevados por sus propios deseos sexuales. No entienden lo que Dios quiere y no les interesa, y si les interesara, no tienen cómo controlar sus propios deseos de la carne. Así vivíamos antes de conocer a Cristo, pero Dios nos llama a llevar una vida distinta que les agrade. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, 20 al 24. Esta fue la instrucción que Dios dio a los creyentes que vivían en la ciudad de Éfeso. El Señor también mandó a los que vivían en la ciudad de Tesalónica a vivir diferente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 2. El dominio propio en los deseos sexuales es una parte importante de nuestro modo de vivir para Dios, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencias. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 5a. El estilo de vida del mundo es como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 5b. Concupiscencia significa malos deseos sexuales, es decir, deseos que no pueden satisfacer fuera de la voluntad de Dios. El modo de vivir que Dios manda es edificar y cuidar al otro usando nuestra sexualidad primeramente como a Él le agrada. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 6 al 8.